Sitúate conmigo por un instante. Trasládate mentalmente al corazón de una de las ciudades más icónicas del mundo, París. No el París romántico de las películas, ni el bullicioso de hoy. Piensa en el París de principios del siglo XIX. Una época fascinante, sí, llena de arte, de ciencia emergente, de cambios sociales profundos. Pero también, quizás, un lugar donde las historias de lo sobrenatural parecían relegadas a cuentos antiguos, no a eventos del día a día. Y sin embargo, fue justo allí, en la aparente quietud de un convento, en medio de esa ciudad tan anclada en lo terrenal, donde ocurrió algo que, según un relato que ha persistido por casi 200 años, desafió toda lógica. Un evento que te obliga a reconsiderar los límites de lo posible. Dentro de esos muros, vivía una monja. Una persona que, si la hubieras cruzado por la calle, no te habría llamado la atención. No era una figura famosa, ni una oradora carismática, ni una sabia reconocida. Era, al parecer, una mujer dedicada a las labores silenciosas y humildes de la vida religiosa. Una vida que podrías considerar ordinaria, predecible, sin grandes aspavientos. Pero esta mujer, esta monja en particular, hizo una afirmación que resuena hasta hoy, provocando fascinación en unos y escepticismo radical en otros. Ella dijo, con una convicción que nunca flaqueó, que había recibido un diseño. Un plano, una forma, con instrucciones claras. Y lo que hace que esta historia sea tan difícil de ignorar, tan problemática para una mente puramente racional, es la fuente que ella señalaba. Aseguró que este diseño no provino de su propia mente, ni de un sueño, ni de una inspiración poética. No. Dijo que se lo había entregado, en persona, de forma tangible y vívida, la mismísima Virgen María. Escucha bien. Una aparición. No una sensación, no un presentimiento. Una manifestación clara, donde, según su relato, pudo verla, hablar con ella, e incluso, recibir este diseño en sus manos, por así decirlo. Un diseño para un objeto que, según la promesa, traería gracias especiales a quienes lo usaran. Esto te detiene en seco, ¿verdad? Piensa en tu propia visión del mundo. ¿Cómo encaja una afirmación así? ¿Cómo procesas la idea de que una persona real, en un momento histórico reciente, en una ciudad tan concreta como París, tuvo un encuentro tan directo, tan físico, con lo que muchos creen que es una figura celestial? Te empuja inmediatamente a tomar partido, aunque sea mentalmente. Por un lado, si esto fuera cierto, ¿qué implicaría? Significaría que el velo entre lo humano y lo divino es mucho más delgado de lo que solemos pensar. Que la intervención celestial no es solo una metáfora, sino una posibilidad real, tangible, que puede manifestarse y entregar planos a los mortales. Sería una confirmación asombrosa para la fe, un desafío total para la ciencia. Te obligaría a reconfigurar tu entendimiento completo de la realidad. Y esa posibilidad puede ser estimulante o aterradora dependiendo de quién seas tú. Pero, ¿y si no fue cierto? ¿Y si esa es la conclusión más sensata? Entonces, ¿qué fue realmente lo que sucedió? Si descartamos lo divino, las alternativas no son menos complejas, aunque quizás más humanas. ¿Fue un engaño deliberado? ¿Una historia inventada con algún propósito oculto? Pero, si analiza su vida, no parece haber habido un motivo claro de beneficio personal para ella. Vivió en la humildad y el anonimato durante la mayor parte de su existencia después de estos eventos. El engaño consciente parece no encajar con su perfil histórico. Quizás entonces, ¿fue un autoengaño? ¿Una alucinación, una experiencia visionaria intensa generada por su propia psique, por la devoción, por las condiciones de vida en el convento? La mente humana es increíblemente poderosa, capaz de crear realidades internas muy vívidas. Podría ser una explicación. Una experiencia absolutamente real para ella, pero que no provino de una fuente externa, celestial. O, podríamos ir un paso más allá. Fue una historia que nació de una experiencia quizás menos espectacular y que, al ser contada, al pasar de boca en boca en una época sedienta de lo milagroso, fue creciendo, adornándose, hasta convertirse en la leyenda que conocemos hoy. Una construcción colectiva, un mito piadoso que se solidificó con el tiempo. ¿Ves el dilema?
La simple afirmación de esta monja te coloca justo en el medio de este debate ancestral: fe contra razón, milagro contra explicación natural, lo inexplicable contra lo psicológico. Te confronta directamente con tu propia predisposición. ¿Tiendes a creer en lo extraordinario cuando se presenta, o buscas de inmediato la explicación lógica, incluso si es compleja? Así que, volviendo a esa afirmación inicial, ¿es realmente posible que una persona como tú o como yo, o esta mujer en el siglo XIX, tuviera un encuentro tan directo, tan tangible, tan físico con lo que muchos consideran lo divino, recibiendo un diseño, una forma, una instrucción, directamente de una entidad que no pertenece a nuestro plano de existencia? Según la historia, la versión que ha perdurado, la que la propia protagonista defendió hasta el final, sí. Esta es la historia de Santa Catalina Laboure. Y ella sostuvo, con una certeza absoluta, que esto ocurrió tal como lo contó. Que ella fue la receptora de este singular diseño celestial. Pero si la historia dice que sí, si su afirmación fue tan firme, entonces el foco cambia. Ya no es solo el evento lo que nos intriga, sino la persona que lo vivió o lo creó. Porque una afirmación de tal magnitud, de tal impacto potencial en la forma en que entendemos el mundo, ¿puede venir de cualquier lugar? ¿De cualquier persona? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, crucial para desentrañar este misterio, o para aceptarlo. ¿Quién era realmente esta mujer, Catalina Laboure? ¿Era una elegida desde la cuna, destinada a ser un canal entre dos mundos? ¿Fue siempre una mística, alguien con una sensibilidad especial para lo espiritual, que la hacía propensa a tener visiones o experiencias fuera de lo común, incluso antes de estos grandes eventos? Oh, y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y compleja. ¿Era todo lo contrario? Era fundamentalmente una persona normal, práctica, con los pies en la tierra, cuya vida no mostraba señales previas de misticismo o fenómenos inusuales. ¿Fue simplemente alguien a quien, en medio de una existencia que transcurría por cauces esperados, le ocurrió algo tan fuera de serie que escapa a nuestra comprensión? ¿O estamos explorando una narrativa que, aunque poderosa y llena de significado para los creyentes, podría tener sus raíces en algo no celestial? Quizás en los pliegues menos comprendidos de la mente humana, en la influencia de un contexto social y religioso particular, en algo completamente distinto a un mensaje divino directo. Esta es la puerta que se abre. La que nos empuja a ir más allá de la simple afirmación del milagro para entender a la mujer, su vida, y el contexto en el que esta increíble historia nació y se expandió. Porque si la declaración es tan impactante, si el fenómeno que supuestamente inició es tan extendido, entonces necesitamos explorar a fondo a la persona que fue su origen. Necesitamos mirar de cerca a la monja que dijo que vio el cielo y que un diseño divino fue puesto, figurativa o literalmente, en sus manos. Si la historia que acabamos de introducir, esa afirmación asombrosa de una monja recibiendo un diseño directamente del cielo, te dejó pensando, si te hizo dudar o te abrió a una posibilidad que antes no contemplabas, ahora necesitamos dar un paso atrás. Lejos de los muros del convento en París, lejos de la ciudad bulliciosa. Necesitamos ir al origen. Necesitamos entender a la persona detrás de la declaración. Y para eso, te pido que me acompañes a la Francia rural. A un pequeño pueblo llamado Fain-les-Moutiers, en la región de Borgoña. Lejos del esplendor parisino, lejos de los centros de poder o de conocimiento. Aquí, en un entorno dominado por los ritmos de la naturaleza, por el trabajo de la tierra, por la vida sencilla y a menudo dura del campo, nació y creció la protagonista de nuestra historia. Zoé Laboure. Porque Zoé era su nombre antes de convertirse en la hermana Catalina en el convento. Nació en el año 1804. Fue la 10ª de 12 hijos. Piensa en eso por un momento, una familia grande, en una granja. La vida en esos tiempos, en ese entorno, era cualquier cosa menos sencilla. Era trabajo constante desde el amanecer hasta el anochecer. Cuidado de animales, cultivo, tareas del hogar que nunca terminaban. Era una vida donde las manos estaban hechas para la labor, no para sostener libros de filosofía o para escribir diarios místicos. Un evento marcó su infancia de forma indeleble. Cuando Zoé tenía apenas 9 años, su madre murió. 9 años. Una edad en la que muchos de nosotros apenas empezamos a comprender el mundo.
Para ella, significó un cambio radical y prematuro. Como la hija mayor que quedaba en casa tras la partida de las hermanas mayores, Zoe tuvo que asumir el rol de la madre para sus hermanos menores. Cocinar, limpiar, cuidar, consolar. De niña a adulta responsable en un abrir y cerrar de ojos. Piensa en la carga que eso implica. Esa experiencia no fomenta la ensoñación o la fantasía. Fomenta la practicidad, la resiliencia, una conexión muy fuerte y muy dura con la realidad inmediata. Te enseña a depender de ti misma, a poner los pies firmemente sobre la tierra, a resolver problemas tangibles. ¿Hay suficiente comida? ¿Están los niños abrigados? ¿El trabajo de la granja está hecho? En este contexto creció Zoe. Una joven trabajadora, silenciosa, responsable más allá de sus años. Cuando sus hermanos menores ya no necesitaron tanto su atención, ella no corrió hacia la vida religiosa de inmediato. Al contrario, hay relatos de que, como muchas jóvenes de su época y condición, ella contemplaba casarse, formar su propia familia, tener su propia granja, su propio hogar. Un deseo completamente normal, terrenal. Un futuro que no incluía visiones celestiales ni diseños divinos, sino arados, cosechas y la crianza de hijos. Pero el camino la llevó finalmente, tras algunas resistencias familiares y personales, hacia el convento. Entró en las Hijas de la Caridad en París. Un cambio de escenario drástico, sí, de la quietud del campo al bullicio de la ciudad, pero un cambio que presagiara fenómenos sobrenaturales. Las descripciones de quienes la conocieron en sus primeros años en la vida religiosa, y a lo largo de su vida, pintan un retrato consistente. La describen como reservada, callada, obediente, diligente en sus tareas. No era una estudiante brillante, ni una líder natural, ni alguien que hablara con elocuencia o que compartiera pensamientos profundos con facilidad. Era una monja más. Cumplía con sus deberes. Rezaba. Servía. Una vida de servicio y humildad, sí, pero dentro de los parámetros esperados de una vocación religiosa. Nada que gritara, futura vidente mayor. Aquí es donde, para ti, si estás tratando de entender esta historia, surge una fricción, una discordancia que es imposible de ignorar. Por un lado, tienes la afirmación que exploramos antes, un contacto directo, vívido y gráfico con la Virgen María, recibiendo un diseño específico para un objeto de poder espiritual. Una experiencia monumental, trascendental, que rompe todas las barreras entre lo humano y lo divino. Y por otro lado, tienes a la persona que supuestamente vivió eso, Zoe Laboure, la hermana Catalina. Una joven de campo con una infancia difícil, que asumió responsabilidades de adulta siendo una niña, que inicialmente no quería ser monja, y que, una vez en el convento, se caracterizó por ser callada, reservada, trabajadora y normal. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo pones juntas estas dos piezas que parecen venir de rompecabezas completamente distintos? Para algunos, y aquí es donde la historia se vuelve un campo de batalla de interpretaciones, esta normalidad de Catalina es precisamente lo que valida la afirmación. Argumentarían que lo divino a menudo elige lo humilde, lo sencillo, lo que el mundo no considera especial, para manifestar su poder. Su falta de sofisticación, su aparente falta de predisposición al misticismo febril, haría que una experiencia tan detallada y precisa como la que describió tuviera menos probabilidades de ser una invención de su propia mente. Si no venía de ella, con su origen y personalidad tan normales, ¿de dónde más podría venir, si no de una fuente externa y superior? Su normalidad sería, paradójicamente, la prueba de lo extraordinario del evento. Pero para otros, para una mente más escéptica, esta misma normalidad es un obstáculo insalvable para creer en la historia tal como se cuenta. Argumentarían que una persona tan anclada en lo práctico, tan poco dada a la expresión verbal o a la introspección profunda, no es el tipo de persona que suele tener visiones detalladas y complejas. ¿Acaso su silencio no podría ocultar una intensa vida interior, quizás no mística en un sentido tradicional, sino marcada por las cargas de su pasado, por la represión emocional, por la tensión de la vida conventual? ¿Podría esa normalidad
ser una fachada que escondía una vulnerabilidad psicológica que, bajo ciertas circunstancias, podría manifestarse en experiencias perceptivas inusuales, interpretadas a través del prisma de su fe? Piensa en ello, tú. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Te parece que la humildad y sencillez de su origen la hacen una candidata perfecta para ser una mensajera del cielo, una especie de recipiente puro para un mensaje divino? ¿O, por el contrario, te resulta más probable que una vida tan anclada en lo cotidiano, sin signos evidentes de una mente dada a la fantasía o al misticismo profundo, sugiera que la experiencia que describió tuvo, quizás, raíces más humanas, aunque complejas? La historia de su vida temprana no nos da una respuesta fácil. Nos da un retrato de una mujer de su tiempo y lugar, marcada por el trabajo y la pérdida, que eligió, o fue llevada, a una vida de servicio. Nos presenta una persona que, en la superficie, parecía demasiado normal para el papel estelar de vidente celestial. Y es precisamente este contraste, esta aparente contradicción entre la mujer ordinaria y el evento extraordinario que afirmó haber vivido, lo que nos impulsa a seguir explorando. ¿Cómo pudo una vida tan anclada en lo cotidiano, tan definida por la labor y el silencio, dar un salto tan colosal hacia lo inexplicable? ¿Fue esta normalidad una preparación silenciosa y humilde para un encuentro sagrado? ¿O es, precisamente, esta normalidad la base que hace que la historia de la visión sea tan difícil de aceptar sin buscar explicaciones alternativas? Esta es la pregunta que ahora pende en el aire, invitándonos a profundizar en lo que sucedió después. Acabas de llegar a París con Zoé, ahora la hermana Catalina, dejando atrás la vida de campo que parecía definirla. Se instala en el convento de la Rue du Bac, un lugar que, a partir de ahora, se convertirá en el epicentro de una historia que desafiará la lógica y la creencia de muchos. Deja atrás los campos y los animales por los muros silenciosos y los pasillos de un edificio que es, al mismo tiempo, un hogar y un lugar de reclusión voluntaria. Su vida aquí, inicialmente, parece seguir el patrón que ya hemos visto. Humildad, trabajo, oración. Se integra en la rutina de las hijas de la caridad, dedicadas al servicio de los pobres y los enfermos. Sigue siendo esa persona reservada, diligente, que no busca llamar la atención. Todo parece normal. Demasiado normal, quizás, para alguien que supuestamente estaba a punto de tener encuentros que se salían por completo de lo ordinario. Pero, según los relatos que surgieron años después de su muerte, la noche del 18 de julio de 1830 no fue la primera vez que la hermana Catalina experimentó algo que escapaba a lo tangible. Se habla de algunas visiones previas, menos espectaculares, menos detalladas, que podrían interpretarse como premoniciones, entrenamiento, o quizás señales tempranas de una mente que empezaba a procesar la realidad de una manera diferente. Piensa, por ejemplo, en las supuestas visiones de San Vicente de Paúl, el fundador de su orden. Visiones que, según cuenta la historia, le habrían mostrado el futuro y las dificultades de su comunidad. Si esto fue así, si ya había tenido este tipo de experiencias, incluso antes de la gran aparición, ¿qué significa eso? Para un creyente, podría ser la validación. El cielo la estaba preparando, sintonizando, abriendo su percepción gradualmente para lo que venía. Serían pasos en el camino de una vidente. Pero para ti, que quizás te inclinas más por una explicación terrenal, estas primeras visiones podrían verse bajo otra luz. ¿Eran sueños especialmente vívidos? ¿Interpretaciones profundas de sus miedos o esperanzas sobre el futuro de la orden, proyectadas en figuras sagradas? ¿Eran indicios de una predisposición, quizás no sobrenatural, sino psicológica, a tener este tipo de experiencias sensoriales internas y a interpretarlas como externas? ¿Sugieren que la normalidad de la que hablamos antes era solo superficial, y que debajo latía una mente con una intensa actividad mística o de otro tipo? Sea como fuere, estas experiencias iniciales palidecen en comparación con lo que supuestamente sucedió en la noche del 18 de julio de 1830. Este es el evento que los relatos señalan como el verdadero punto de inflexión. La noche que llevó a Catalina Labouré a la primera línea de una historia que resonaría por siglos. Imagina la escena. Es medianoche. Pleno verano en París. La mayoría del convento duerme. El silencio es profundo,
roto solo quizás por los ruidos propios de una vieja construcción en la noche. Catalina, según su propio testimonio, es despertada. No por una campana, no por una compañera. Ella describió ser llamada por un niño de una luz deslumbrante, su ángel custodio, afirmó ella, que la invitó a levantarse y dirigirse a la capilla del convento. Piensa en el surrealismo de la escena. Ser despertada en la oscuridad por una figura luminosa. ¿Miedo? ¿Asombro? ¿O la extraña lógica que a veces tienen los sueños, donde lo imposible se siente normal? Ella, supuestamente, se levantó sin dudarlo y siguió a esta figura hacia la capilla. Y aquí es donde, según su relato, se produjo el encuentro trascendental. Ella afirmó que, al entrar en la capilla, encontró las luces encendidas y que allí, esperándola en el sillón del director espiritual, vio a la Virgen María. Sentada. Una figura que ella describió con una precisión asombrosa para alguien que supuestamente era tan simple y reservada. Habló de su vestido, de sus colores, de su postura. No era una imagen estática, era una presencia viva, real. Lo más impactante, según su propia narración, no fue solo verla. Fue la interacción. Ella afirmó que el niño le dijo que la Virgen quería hablar con ella. Y que, animada, se acercó. Se arrodilló a los pies de la Virgen. Y allí, en esa capilla silenciosa en medio de la noche parisina, mantuvo lo que ella describió como una conversación. Hablaron. La Virgen le confió cosas. Secretos, mensajes, advertencias para ella, para su comunidad, para Francia, para el mundo. Piensa en la intimidad de ese momento, tal como ella lo describió. Arrodillada, apoyando sus manos sobre las rodillas de la Virgen, hablando largo tiempo, como si fuera una charla confidencial entre dos personas. Esto no es una visión fugaz o simbólica. Es, según su testimonio, un encuentro prolongado, detallado, lleno de comunicación verbal y física. Ahora, vuelve a confrontar esto con la persona que conocemos del capítulo anterior. La chica de campo trabajadora, la monja callada y reservada. ¿Te parece coherente que esta persona tuviera una experiencia tan detallada, elocuente y prolongada con lo sobrenatural? ¿O te resulta más probable que una mente como la suya, quizás con esa tendencia a la interioridad que mencionamos, procesara sus devociones, sus miedos por la comunidad, sus esperanzas, en una experiencia tan vívida, tan real para ella, que la interpretó como una visita externa? Su descripción es tan rica en detalles que, para los creyentes, es una prueba de la autenticidad de la aparición. ¿Quién más, sino la propia Virgen, podría manifestarse con tal claridad? Para los escépticos, sin embargo, esa misma riqueza de detalles podría ser interpretada de otra forma. ¿Es el relato de un evento percibido, o la construcción, quizás inconsciente, de una narrativa que da sentido a una experiencia interna poderosa? ¿Podría una mente absorbida por la fe, en la soledad de la noche, en la atmósfera cargada de la capilla, generar una visión que se sienta tan real como el tacto? Esta primera gran aparición, según Catalina, fue un encuentro personal, una comunicación de mensajes y secretos. Fue, en su relato, un momento de gracia y revelación íntima. Pero aquí viene la pregunta que conecta este evento con lo que sucedió después. Si esta aparición del 18 de julio fue tan significativa, tan llena de comunicación, tan íntima, si ya fue un contacto directo con lo celestial, ¿por qué fue necesaria otra aparición? ¿Por qué, solo unos meses después, tuvo que haber un nuevo encuentro, uno que no se centró en secretos o conversaciones, sino en mostrarle algo concreto, un diseño? ¿Qué faltaba en esta primera y prolongada visita para que el cielo tuviera que regresar con un objetivo tan específico y tangible como el de un objeto sagrado? Esta es la cuestión que nos empuja hacia la siguiente parte de su increíble historia. Si la primera gran aparición en la capilla, esa conversación nocturna e íntima con la figura que ella identificó como la Virgen María, te pareció algo difícil de procesar, algo que raya en lo inexplicable, entonces prepárate. Porque pocos meses después, en ese mismo lugar, supuestamente ocurrió un evento que no solo ratificó los encuentros anteriores, sino que añadió una capa de concreción, de propósito, que llevó esta historia de la esfera de lo personal a la de lo público. Fue la tarde del 27 de noviembre de 1830. El contexto era diferente a la intimidad de la medianoche de julio.
Era el momento de la meditación, un rato de oración comunitaria en la capilla. Las monjas estaban allí, cada una sumida en sus pensamientos, en sus rezos. Y en medio de esa aparente normalidad religiosa, la hermana Catalina afirmó tener otra experiencia. Pero esta vez, la visión no fue principalmente un diálogo extenso o la confidencia de secretos. Esta vez, según su relato, el foco estaba en algo visual. En algo que se le presentó con una claridad y un detalle que ella pudo, y de hecho tuvo que, recordar y describir con precisión. Fue la visión del diseño. El diseño que, eventualmente, se conocería como la medalla milagrosa. Imagina, a través de sus ojos, o a través de lo que ella describió ver con su vista interior, la escena. Ella afirmó que la figura de la Virgen María se le apareció de nuevo. Pero esta vez, no estaba sentada en el sillón. Estaba de pie sobre un globo. Piensa en la simbología, ¿la Virgen sobre la tierra? ¿Dominando el mundo? ¿O quizás sosteniéndolo? La interpretación ya empieza a ser resbaladiza, ¿verdad? Y lo crucial, lo que definió la imagen para siempre, fueron sus manos. De sus manos, afirmó ella, brotaban rayos de luz. Rayos de una belleza y un brillo intensos, cascadas luminosas que caían hacia el globo bajo sus pies. Ella dijo que la Virgen explicó el significado de esos rayos, eran los símbolos de las gracias que derramaba sobre quienes las pedían. Pero no todos los rayos brillaban igual. Algunos eran más intensos, otros más débiles, y de algunos anillos de sus dedos, simplemente no salía luz. Y, según su relato, la Virgen suspiró y dijo, estos rayos que no salen son las gracias que no se conceden porque no se piden. Una frase cargada de significado, que convierte una imagen visual en una enseñanza directa. Mientras contemplaba esta figura, afirmó Catalina, la visión pareció girar. Como si se le mostrara una segunda cara, un reverso. Y allí vio otros símbolos. Una gran letra, M, que todos interpretan como María. Encima de la M, una cruz, conectando a María con la pasión de Cristo. Debajo, dos corazones, uno rodeado de espinas, representando el corazón de Jesús, y otro traspasado por una espada, representando el corazón de María. Y rodeando toda esta composición, una orla de 12 estrellas. 12. Un número con resonancias bíblicas. ¿Los apóstoles? ¿Las tribus de Israel? ¿Un símbolo de plenitud? Y no solo eso. En el borde, rodeando esta imagen, apareció una inscripción. Palabras. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Una invocación. Una oración condensada, ligada intrínsecamente a la imagen. Piensa en la especificidad de todo esto. Esto no es una nebulosa, una sensación espiritual vaga. Es, según su relato, un diseño detallado, con elementos iconográficos precisos, con texto, con una clara composición de anverso y reverso. Es la mente de una monja sencilla, empapada en la imaginería religiosa de su tiempo, la que creó inconscientemente esta síntesis visual a partir de sus devociones, de las imágenes que veía a diario, de las oraciones que rezaba. ¿O es, tal como ella afirmó, la presentación literal de un plano divino, entregado con la exactitud de un arquitecto celestial? Para los creyentes, esta precisión es una prueba de la autenticidad de la visión. La forma en que los elementos encajan, el simbolismo, la invocación, todo parece orquestado por una inteligencia superior. ¿Cómo podría una joven de campo, con educación limitada, concebir un diseño tan cargado de significado teológico? Pero para ti, que quizás buscas explicaciones que no dependan de lo sobrenatural, esta misma precisión puede interpretarse de otra manera. Podría ser el resultado de un proceso mental complejo. Una mente profundamente religiosa que, en un estado alterado, una visión, un sueño muy real, un estado disociativo, ensambla y proyecta los símbolos y las oraciones que más significan para ella, creando una experiencia que se siente tan real como si estuviera sucediendo fuera de sí misma. La riqueza de detalles podría ser la marca de una construcción interna muy elaborada, no de una revelación externa. Y aquí viene la parte que convierte la visión en una misión. Porque según el relato de Catalina, la Virgen no solo le mostró el diseño. Le dio una instrucción. Clara. Directa. Imperativa.
Hay que hacer acuñar una medalla con esta forma, le dijo supuestamente. Y añadió la promesa: las personas que la lleven con confianza recibirán grandes gracias. Esto es el salto. Esto es lo que saca la experiencia del ámbito de lo puramente personal y la proyecta hacia el mundo. Ya no es solo una vidente que recibe mensajes o secretos. Ahora es una mensajera con una tarea concreta. Una ejecutora de un proyecto celestial. Un proyecto que involucra un objeto físico, hecho de metal, que debe ser fabricado y distribuido. Piensa en el peso de esa instrucción. Recibir un plano divino para un objeto sagrado con la promesa de gracias, y luego ser encargada de hacerlo realidad en el mundo material. ¿Es esto la señal inequívoca de una misión encomendada desde lo alto? ¿El sello de autenticidad de la aparición? La prueba de que no era solo una experiencia interna, sino un encargo con consecuencias reales en el mundo? O, viéndolo desde otra perspectiva, ¿es esta instrucción la forma en que la mente, después de una visión tan poderosa y detallada, crea un propósito para ella? Habiendo visto este diseño cargado de significado, generó la mente la necesidad de darle una existencia real, una función, para validar la intensidad de la experiencia. ¿Es el comando "hay que hacerlo" la manera en que la visión se ancla en la realidad de la persona, dándole un camino a seguir, un objetivo para justificar lo vivido? Recibir un diseño tan preciso para un objeto sagrado, con la promesa de grandes gracias, y luego ser instruida para hacerlo realidad, es un salto colosal desde ser simplemente la receptora de una visión. ¿Es pasar de ser una vidente a convertirse en una fabricante? ¿Una promotora? Pero, ¿qué haces tú, siendo la persona que hemos descrito en capítulos anteriores, callada, sencilla, sin conexiones importantes ni experiencia en proyectos de esta magnitud, y mucho menos con el poder de convencer a otros de que has recibido un diseño divino? ¿Corres a proclamarlo a los cuatro vientos, seguro de la autenticidad de tu misión? ¿O surge el miedo, la duda, el peso abrumador de la responsabilidad, o la necesidad imperiosa de verificar, de alguna manera, si lo que viviste fue real antes de embarcarte en lo que, para muchos, sonaría a pura locura? Esa es la encrucijada a la que se enfrentó Catalina Laboure. Ya hemos viajado contigo desde la granja rural de Catalina, explorando su vida que parecía demasiado normal, hasta las noches en el convento de la Rue du Bac en París, donde supuestamente experimentó esos encuentros que rompían con lo cotidiano. Y en el último capítulo, vimos cómo esa experiencia culminó, según su relato, en una visión detallada de un diseño, más importante aún, en una instrucción directa: hay que hacer acuñar una medalla con esta forma. Piensa en el peso de esa instrucción. Un mandato que, si venía de donde ella creía que venía, tenía implicaciones cósmicas, promesas de gracias. Pero también, un mandato que la colocaba en una posición increíblemente difícil en el mundo real, el mundo tangible que tú y yo habitamos. Catalina era, como ya sabes, una monja humilde. Anónima dentro de su propia orden, recién llegada, sin rango, sin influencias, sin dinero propio, sin contactos en el mundo secular que pudieran facilitarle algo así. Se le había dado un encargo que, en esencia, requería pasar de una experiencia mística personal a un proyecto de fabricación física que, además, dependía de la aprobación de la autoridad eclesiástica. ¿Cómo, te preguntas, una persona en su situación, callada y reservada, aborda una tarea tan monumental y, francamente, tan improbable a ojos de los demás? Su primer paso, y crucial, no fue ir a la calle a pregonarlo. No gritó su visión desde los tejados. En lugar de eso, y aquí la historia ofrece otra capa para el análisis, decidió canalizar el mensaje a través de una figura de autoridad dentro del convento, su confesor, el padre Aladel. Piensa en por qué. Fue un acto de humildad genuina, sintiendo que ella no era digna de ser la portavoz directa de algo tan sagrado. ¿Fue una instrucción específica recibida en la visión, indicándole que procediera por ese camino? ¿O fue, quizás, un cálculo práctico, consciente o inconsciente, de alguien que, viniendo de donde venía, sabía que su propia voz tendría poco peso, pero la de un sacerdote, un hombre, una figura de autoridad en ese siglo y en esa institución, sí que podría ser escuchada? ¿Fue sabiduría estratégica o simplemente miedo y timidez? Sea cual fuere la razón, el padre Aladel se convirtió en el primer filtro.
Y aquí es donde la historia nos muestra que el camino de lo supuestamente divino hacia la manifestación terrenal no siempre es directo ni fácil. Catalina le contó sus visiones, le describió el diseño, le transmitió la instrucción. Y la reacción del padre Aladel no fue, al parecer, de asombro y aceptación inmediata. Piensa en la posición de este hombre. Un sacerdote, un confesor. Entrenado para guiar almas, pero también para discernir, para ser prudente. Su trabajo no era creer ciegamente cada afirmación de experiencia mística, al contrario, era evaluar, cuestionar, buscar explicaciones naturales o incluso, llegado el caso, descartar lo que pareciera ser fruto de la imaginación, la sugestión o algo peor. La historia cuenta que el padre Aladel reaccionó con considerable escepticismo. Desestimó las primeras narraciones. Le dijo a Catalina que se olvidara de esas ideas, que quizás eran fantasías o sueños. La puso a prueba. Le hizo preguntas. No aceptó su relato sin más. Y piensa en lo que eso significa. Si la visión era tan claramente de origen divino, tan vívida, tan real como ella afirmaba, ¿por qué un hombre de fe, un sacerdote, no la reconoció de inmediato? Sugiere esto que la visión de Catalina, por muy real que fuera para ella, carecía de alguna cualidad intrínseca que la validara objetivamente a los ojos de otro? ¿O simplemente muestra que incluso los hombres de fe pueden ser lentos, cautelosos o cerrados a lo que no encaja en su experiencia o comprensión? Este es el primer gran obstáculo. Y no fue fácil de superar. Catalina tuvo que insistir, a través de su confesor, volviendo a narrar la experiencia, transmitiendo la urgencia del mandato. El padre Aladel, a pesar de su inicial reticencia, debió ver algo en la consistencia o la convicción de Catalina, o quizás se sintió movido por una duda persistente, para finalmente dar el siguiente paso. Y el siguiente paso significaba llevar el asunto a una instancia superior, la jerarquía eclesiástica. Esto añade otra capa de dificultad y, para algunos, de controversia. Presentar la afirmación de una monja joven y desconocida sobre visiones y diseños divinos a los obispos o a otras autoridades religiosas de la época no era tarea fácil. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha sido cautelosa con las supuestas revelaciones privadas. Ha visto de todo, santidad genuina, sí, pero también fraude, delirios, histeria colectiva. Su instinto es el de la prudencia, la verificación exhaustiva, a menudo un escepticismo saludable, o, según lo mires, una resistencia terca. Imagina las conversaciones, los debates, las cejas fruncidas. Un diseño para una medalla recibido directamente de la Virgen María. En París, en el siglo XIX. ¿Sonaba a leyenda antigua o a algo plausible en ese contexto? La carga de la prueba recaía en Catalina, a través de su confesor, para convencer a una institución que valoraba el orden, la tradición y la razón teológica por encima de las experiencias individuales que no podían ser fácilmente verificadas. Hubo resistencia. Mucha resistencia. El proceso fue lento, lleno de dudas, preguntas y quizás, para algunos, hasta burla discreta. ¿Una monja con un plano celestial? Para una mente racional, incluso religiosa, esto sonaba excéntrico, por decirlo menos. No fue un amén, que se haga la voluntad divina instantáneo. Fue un forcejeo. Un empujar contra una pared de incredulidad y cautela institucional. Y aquí la historia nos da otra dualidad interpretativa. Para quienes creen en la autenticidad de la visión, esta dificultad, este escepticismo inicial de la Iglesia, es una prueba más. Una prueba de que lo divino a menudo no se manifiesta de forma que arrase con la libertad humana o con la necesidad de discernimiento. Que incluso un mensaje celestial debe pasar por el crisol de la duda humana y la cautela institucional. Que la oposición es, de hecho, una característica común en el camino de lo que es verdaderamente de Dios. La resistencia no debilita la historia, la valida, porque muestra que no fue una aceptación fácil o ingenua. Pero para ti, si te mantienes en el lado del escepticismo, esta misma resistencia es evidencia de algo distinto. ¿Por qué tuvo que luchar tanto para convencerlos? Si la visión era tan luminosa, tan claramente de origen divino, ¿por qué no fue evidente para hombres supuestamente espirituales y discernidores? ¿Acaso su duda no indica que el relato de Catalina, si bien genuino para ella,
¿Carecía de esa marca inconfundible de lo sobrenatural a los ojos de observadores externos? Sugiere que la prueba que ofrecía, su propio testimonio, no era suficiente porque la fuente era, en realidad, interna y no externa. Que la dificultad no era una prueba divina, sino el rechazo natural de una historia inverosímil por mentes lógicas y prudentes. El hecho es que, a pesar de todo ese escepticismo inicial, a pesar de la enorme dificultad para navegar las dudas del padre Aladel y la cautela de la jerarquía, algo cambió. Algo hizo que la balanza se inclinara. Quizás la persistencia incansable de Catalina a través de su confesor. Quizás una señal o una reflexión que el padre Aladel tuvo. Quizás una necesidad sentida en ese momento histórico de ofrecer al pueblo algo tangible en lo que basar su fe. Sea como fuere el proceso exacto, el resultado fue que, contra todo pronóstico inicial, la autorización fue concedida. La monja humilde y su confesor escéptico habían logrado, de alguna manera, la aprobación para que el diseño celestial viera la luz. La medalla, tal como Catalina afirmó haberla visto, sería finalmente acuñada. Pero después de toda esa resistencia, de toda esa duda que tuvieron que superar, de todo ese forcejeo entre la afirmación de una monja humilde y la cautela de la institución, la medalla finalmente fue acuñada. Salió del convento, de los despachos eclesiásticos, y se adentró en el mundo. Y la pregunta crucial ahora es, ¿qué ocurrió después? ¿Validó su difusión, su uso y sus supuestos efectos el difícil proceso por el que nació? Se disiparon las dudas del mundo, y quizás, en el fondo, las de algunos miembros de la Iglesia, o surgieron nuevas y aún mayores controversias cuando este objeto, nacido de una visión tan debatida, empezó a circular masivamente, según afirman millones, a obrar lo que se calificó como milagros? Ese es el siguiente capítulo de esta enigmática historia. Si en el capítulo anterior exploramos la increíble dificultad, el escepticismo y el forcejeo que supuso simplemente conseguir que el diseño de la hermana Catalina fuera tomado en serio y autorizado para ser acuñado, ahora llegamos al punto donde esa pequeña pieza de metal, nacida de una supuesta visión y parida con tanto esfuerzo, salió al mundo. Y lo que sucedió después, bueno, eso es lo que realmente catapultó esta historia de los muros de un convento a oídos y cuellos de millones. Una vez obtenida la aprobación, se mandó acuñar la medalla. Era un objeto sencillo, pequeño, hecho de un metal común, diseñado para ser asequible y fácil de llevar. Nada ostentoso, nada que gritara riqueza o poder terrenal. Se hicieron las primeras, unas pocas miles. Las hijas de la caridad, la propia orden de Catalina, empezaron a distribuirlas discretamente, principalmente en sus obras de caridad, entre los enfermos y los pobres a los que servían. Y justo en ese momento, o poco después, el destino, o la providencia, dependiendo de tu punto de vista, intercedió de una manera dramática y terrible. Era el año 1832. París, la misma ciudad donde la medalla había nacido en secreto, fue azotada por una epidemia devastadora, el cólera. Piensa en la escena. No había antibióticos, no había una comprensión clara de cómo se propagaba la enfermedad. El miedo se apoderó de la ciudad. La gente moría por miles. Los médicos estaban indefensos, la desesperación era generalizada. En medio de este caos, de esta vulnerabilidad humana extrema, las hermanas de la caridad estaban en primera línea, cuidando a los enfermos, consolando a los moribundos. Y mientras lo hacían, empezaron a ofrecer y distribuir esta nueva medalla, este pequeño objeto con la imagen que, según una de sus hermanas, había sido mostrada por la mismísima Virgen María. En un momento de crisis tan profunda, donde las esperanzas se agotaban y la ciencia no ofrecía respuestas rápidas, un símbolo de esperanza celestial, una promesa de gracia, se convirtió en algo a lo que la gente podía aferrarse. La medalla se distribuyó masivamente entre los enfermos y los aterrorizados habitantes de París. Y aquí es donde, según los relatos, comenzó el fenómeno que le dio su nombre. A medida que la medalla se distribuía, comenzaron a surgir las historias. Cuentos que corrían de boca en boca, testimonios que se acumulaban. Se afirmaba que personas desahuciadas, al empezar a llevar la medalla con fe, experimentaban recuperaciones asombrosas, inexplicables para los médicos.
Se decía que aquellos que estaban en las puertas de la muerte encontraban una paz inesperada, una fortaleza para enfrentar su fin, o incluso se salvaban milagrosamente. Pero no solo se hablaba de curaciones físicas. También se reportaron conversiones. Personas que habían vivido al margen de la fe o con vidas consideradas desordenadas, afirmaban sentir un cambio interior radical, una repentina devoción, una transformación moral después de recibir y empezar a llevar la medalla. Piensa en la fuerza de estas narraciones en medio de una epidemia. Cada historia de recuperación, cada testimonio de conversión, se sentía como una luz en la oscuridad, una prueba de que lo divino no había abandonado a la ciudad. La demanda de las medallas se disparó. Las primeras miles se agotaron rápidamente. Hubo que acuñar decenas de miles más, luego cientos de miles, y en pocos años se contaban por millones. La gente ya no la llamaba la medalla del diseño de la visión, o la medalla de la Rue du Bac. La llamaron, de forma orgánica, popular, basándose en lo que creían ver y experimentar, la medalla milagrosa. Para millones de personas, entonces y ahora, el nombre lo dice todo. La rápida y masiva difusión de la medalla, coincidiendo con una epidemia terrible, y la multitud de testimonios sobre curaciones, protecciones y conversiones, son la prueba. La prueba de que la visión de Catalina era auténtica. La prueba de que la medalla no es un simple objeto, sino un canal de gracia, un instrumento de poder divino. La respuesta, para ellos, es obvia y rotunda: estos eventos fueron milagros. Señales claras del cielo, de la intercesión de la Virgen María, cumpliendo la promesa que, según Catalina, ella misma había hecho en la visión. La dificultad para que la medalla naciera, capítulo anterior, queda justificada y validada por los frutos que dio al salir al mundo. Pero aquí es donde, si te mantienes en la búsqueda de explicaciones que no requieran lo sobrenatural, surge la enorme pregunta. Una pregunta que no desestima el hecho de que miles de personas creyeron haber experimentado algo extraordinario, pero que cuestiona la causa de esas experiencias. Para un escéptico, la respuesta a los miles de testimonios reportados no es tan simple. ¿Son estos eventos realmente milagros en el sentido de una intervención divina directa que suspende las leyes naturales? ¿O podría haber otras explicaciones, ancladas en la compleja realidad de la mente humana, la fe y la coincidencia? Piensa en el poder de la sugestión. El efecto placebo es un fenómeno real, demostrado científicamente. La creencia ferviente en que algo te va a curar o ayudar puede, en ciertos casos, movilizar los recursos de tu propio cuerpo o mente para lograr un resultado positivo. En medio de una epidemia, donde la desesperación era tan alta y la esperanza tan necesaria, ¿no podría la creencia apasionada en un objeto con una promesa celestial haber desencadenado procesos internos que llevaron a recuperaciones que parecieron milagrosas, pero que fueron, en esencia, una manifestación del asombroso poder de la propia mente humana? Considera también la coincidencia. En una ciudad de cientos de miles de personas, incluso millones que eventualmente usaron la medalla, es estadísticamente inevitable que ocurran miles de recuperaciones de enfermedades, remisiones espontáneas o cambios vitales significativos mientras esas personas llevan la medalla. En un contexto de fervor popular y gran necesidad de creer, no es plausible que solo se reportaran y amplificaran los casos de éxito, mientras que las innumerables veces que la medalla se llevó y no sucedió nada fuera de lo común simplemente se olvidaron o se interpretaron como falta de fe o la voluntad de Dios por otras razones. ¿Y las conversiones? ¿Son siempre un toque divino directo, o pueden ser el resultado de una profunda crisis existencial espoleada por una epidemia, una búsqueda desesperada de significado o consuelo, o la influencia del ambiente social y religioso? Para ti, que sopesas las pruebas, la multitud de testimonios es un dato. Miles de personas creyeron que algo extraordinario sucedió gracias a esa medalla. Pero la causa de esas experiencias, ¿fue una intervención sobrenatural como afirmó Catalina? ¿O fue una combinación poderosa y fascinante de desesperación humana, esperanza, fe, sugestión, efecto placebo y la simple aleatoriedad de la vida, todo catalizado por un pequeño objeto que se convirtió en un potentísimo símbolo? Los miles de curaciones y conversiones reportadas son prueba irrefutable de lo divino, o la manifestación del asombroso, y a veces engañoso, poder de la creencia humana amplificado por la crisis y la difusión masiva.
Esta es la paradoja central de la medalla milagrosa. Su fama y su nombre provienen de los supuestos resultados que produjo en el mundo. Pero esos resultados son interpretados de formas radicalmente opuestas. Sin embargo, mientras la medalla viajaba por el mundo, generando fervor, esperanza y debate, siendo llevada por miles, por millones de personas, ¿dónde estaba la mujer que afirmó haber sido la fuente original de todo esto? La hermana Catalina Laboure, la supuesta vidente que recibió el diseño y el mandato, ¿salió de la sombra para recibir el reconocimiento, para dirigir este fenómeno global? ¿O decidió, o tuvo que, permanecer en el anonimato, oculta a simple vista, añadiendo quizás una capa más de misterio a su historia, o de dudas sobre su verdadera participación o la naturaleza última de sus experiencias? Esa es la siguiente pieza de este complejo rompecabezas. Hemos visto cómo la pequeña pieza de metal, nacida de la supuesta visión de Catalina y aprobada tras un proceso lleno de dudas, se convirtió en un fenómeno global. La medalla milagrosa se extendió como la pólvora, atribuida con gracias y milagros por millones, un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Su fama creció sin cesar desde la década de 1830 en adelante. Y mientras todo esto ocurría, mientras su diseño se replicaba millones de veces, viajando por continentes, siendo llevado por reyes y mendigos, por santos y pecadores, ¿dónde estaba la mujer que afirmaba ser la fuente original de todo? La vidente de la Rue du Bac, la supuesta mensajera celestial, ¿salió a la luz? ¿Se presentó ante el mundo para reclamar su papel, para dar su testimonio completo y validar la historia detrás de la medalla? La respuesta es una de las partes más desconcertantes, y para muchos, más fascinantes, de toda esta narrativa. No. Catalina Laboure no salió a la luz. No se convirtió en una figura pública. De hecho, vivió el resto de su larga vida, décadas y décadas, en un anonimato casi total. No solo para el mundo exterior, sino incluso para la gran mayoría de sus compañeras en el propio convento donde supuestamente tuvo las visiones. Piensa en la extrañeza de esto. Una mujer que afirma haber tenido encuentros directos con la Virgen María, haber recibido un diseño con promesas universales de gracia, cuya creación se convierte en un objeto de devoción masiva, y ella continúa su vida como si nada. Como la misma monja sencilla y reservada de la que hablamos en los primeros capítulos. ¿Qué estuvo haciendo Catalina Laboure durante todos esos años, mientras la medalla milagrosa ganaba fama mundial? Lo mismo que hacía una monja de su orden en esa época, trabajo humilde y servicio. La encontramos sirviendo en el hospicio adjunto al convento, cuidando a ancianos enfermos y necesitados. La vemos trabajando en la lavandería, fregando suelos, pelando patatas en la cocina, atendiendo la puerta como portera. Tareas manuales, repetitivas, que no tienen nada de místico o extraordinario a simple vista. Llevaba una vida de servicio escondido, de rutina diaria, mientras el objeto que supuestamente diseñó el cielo a través de ella circulaba por todo el planeta. Sus compañeras de convento la conocían como una monja devota, trabajadora, obediente, quizás un poco callada. Pero no la conocían como una vidente. No tenían idea de la historia monumental que, según ella, llevaba dentro. El secreto de su identidad como la vidente de la medalla milagrosa fue guardado celosamente. Principalmente por ella misma, y por su confesor, el padre Aladel, la única persona a la que, inicialmente, le confió sus experiencias y a través del cual se gestionó la creación de la medalla. A medida que pasaban los años, y la medalla se hacía más y más popular, la presión sobre el padre Aladel, y quizás sobre la propia Catalina, para documentar y clarificar el origen de este fenómeno debió crecer. Pero incluso así, el secreto se mantuvo. La historia no se hizo pública con la aprobación de Catalina en su momento álgido de popularidad. La monja visionaria siguió lavando ropa y cuidando ancianos, en silencio, mientras su medalla llenaba el mundo. Piensa en las interpretaciones que esto permite, tú. Para muchos creyentes, esta vida de anonimato es la prueba definitiva de la autenticidad y la santidad de Catalina. Argumentan que una verdadera mensajera divina no busca la gloria personal. Que su humildad, su decisión de permanecer oculta, de no capitalizar su experiencia para ganar fama o poder, es la señal inequívoca de que actuaba movida por motivos puramente espirituales, obedeciendo quizás una indicación de la propia Virgen de permanecer en la sombra.
Su anonimato no debilita la historia, la fortalece, porque muestra que la fuente no buscaba el reconocimiento terrenal, solo que el mensaje y el objeto, la medalla, cumplieran su propósito. Es la humildad personificada, la antítesis de cualquier impostor que buscaría protagonismo. Pero para una mente que busca explicaciones alternativas, este anonimato plantea preguntas incómodas. ¿Por qué esconderse si realmente había sido elegida para entregar un mensaje universal? ¿No es contraproducente para una misión divina que la propia mensajera permanezca oculta? Si su historia era 100% real y divina, ¿por qué no salir y dar un testimonio claro y verificable, sujeto a preguntas, a examen? ¿Acaso su anonimato no fue una forma de protegerse del escrutinio? Una manera de evitar tener que responder a preguntas difíciles sobre la naturaleza exacta de sus visiones, preguntas que quizás ni ella misma podría responder completamente o que temía que sonaran inverosímiles al ser examinadas por mentes más críticas? ¿Fue su silencio una humildad radical, o una reticencia a exponer una experiencia que, aunque muy real para ella, quizás no tenía el origen objetivo que la historia oficial le atribuyó después? ¿Podría haber una capa de duda, o al menos de incomodidad con el protagonismo, que la llevó a preferir la seguridad del anonimato? La historia de cómo finalmente se reveló su identidad no es la de un anuncio público por parte de Catalina. Ocurrió mucho más tarde, cuando ya era una mujer anciana, cercana al final de su vida, en la década de 1870. El padre Aladel, también envejeciendo, y las superioras de la orden debieron sentir la necesidad de documentar la historia del origen de la medalla antes de que fuera demasiado tarde, antes de que los testigos, escasos, desaparecieran. Fue en conversaciones privadas con sus superioras, a petición de la orden, que Catalina, supuestamente, confirmó que ella era la vidente. El secreto salió a la luz, pero de forma controlada, dentro de los muros de la congregación, para los registros internos y para preparar el camino para futuras evaluaciones oficiales. Así, la mujer que afirmó haber visto el cielo vivió la mayor parte de su vida adulta con los pies firmemente plantados en el suelo, fregando suelos, cuidando enfermos, en un silencio asombroso. Su identidad como la visionaria de la medalla milagrosa se mantuvo oculta mientras la medalla misma se convertía en uno de los objetos religiosos más reconocidos y difundidos del mundo. Esta es, sin duda, una de las partes más desconcertantes de toda la historia. Si realmente habías recibido un mensaje y un diseño del cielo para toda la humanidad, destinado a obrar milagros y traer gracias, ¿por qué esconderte y vivir en el anonimato, permitiendo que el fenómeno creciera por sí solo, desligado de su supuesta fuente? ¿Fue un acto supremo de humildad genuina que valida su santidad y la divinidad de su experiencia? ¿O fue por miedo a las implicaciones, a la imposibilidad de probar su afirmación bajo escrutinio, o porque el origen de sus visiones no era tan divino, o tan claro como se contó posteriormente? ¿Qué te dice a ti este largo y profundo silencio? Este enigma de la vida oculta de la visionaria es la pieza que añade una capa final de complejidad a la historia antes de llegar a su conclusión oficial. Porque su identidad finalmente se reveló, aunque de forma limitada, poco antes de su muerte. Y es en ese momento, con el secreto finalmente documentado, cuando la Iglesia pudo dar los pasos para evaluar no solo la medalla y sus supuestos efectos, sino también a la propia monja que afirmaba ser la mensajera. ¿Qué hizo la institución, tan escéptica al principio, cuando tuvo que pronunciarse sobre la mujer que había permanecido en la sombra? ¿Cómo fue su legado manejado después de que ya no pudiera hablar por sí misma? Esa es la última etapa de este viaje. Hemos recorrido un camino fascinante y lleno de enigmas, ¿verdad? Desde la granja en Borgoña hasta el convento en París, pasando por supuestos encuentros celestiales, el nacimiento de un diseño singular, la lucha contra la duda y el escepticismo, y el estallido de un fenómeno popular impulsado por miles de testimonios sobre un pequeño objeto. Y en el capítulo anterior, exploramos la sorprendente elección de la visionaria de vivir décadas en el anonimato mientras su creación ganaba fama mundial, un secreto que solo se reveló plenamente al final de su vida. Ese final llegó para Catalina Laboure en el año 1876. Murió en la discreción con la que había elegido vivir gran parte de su existencia adulta. Una monja humilde,
conocida por su servicio y su devoción entre quienes la rodeaban, con el secreto de las visiones y el diseño de la medalla milagrosa ya revelado a su orden, pero sin haber buscado ni recibido la fama pública asociada a su historia. Pero la muerte de la hermana Catalina no fue el final de la historia, sino, en cierto modo, el comienzo de otra etapa crucial, la evaluación oficial. Ahora que la principal protagonista ya no estaba para hablar por sí misma, la Iglesia Católica podía iniciar un proceso más formal para examinar las afirmaciones, los eventos, sobre todo, el fenómeno masivo que había surgido. Piensa en la tarea que tenían por delante. Evaluar la vida y las virtudes de la monja, pero también investigar las supuestas apariciones y los miles de milagros atribuidos a la medalla durante décadas. Era un proceso largo, minucioso, que implicaba recoger testimonios, de los pocos que la conocieron bien, como el padre Aladel, hasta que él también falleció, analizar documentos y sopesar la evidencia, tanto la que apoyaba la historia como la que podía sugerir otras explicaciones. Este fue el momento en que la institución, que en un principio había reaccionado con tanta cautela y escepticismo, ¿recuerdas el capítulo 5?, tuvo que pronunciarse definitivamente. ¿Cómo interpretaría la vida de anonimato de Catalina, capítulo 7? ¿Cómo evaluaría los miles de milagros reportados, capítulo 6? ¿Reconocerían finalmente la autenticidad de las visiones que habían tardado tanto en aceptar? El proceso llevó décadas, extendiéndose hasta bien entrado el siglo XX. Pero finalmente, llegó a una conclusión que, para muchos, cerró el círculo de forma definitiva. La Iglesia Católica declaró a Catalina Laboure beata, posteriormente, santa. Fue canonizada en el año 1947. Santa Catalina Laboure. Piensa en el significado de esta decisión. Para los millones de creyentes que llevaban la medalla milagrosa y atribuían gracias a su intercesión, la canonización fue la validación suprema. Significó que la Iglesia, la misma institución que inicialmente dudó, había investigado y había encontrado suficiente mérito en la vida y en los fenómenos asociados a Catalina como para declararla una santa. Para ellos, esto confirmaba la autenticidad de las apariciones, la divinidad del diseño y la eficacia de la medalla como instrumento de gracia. Su humildad fue elevada a virtud heroica. Su historia, de la granja al cielo, vía la Rue du Bac, fue reconocida oficialmente como un camino de santidad. Pero para ti, si te has acercado a esta historia con una mente crítica o buscando explicaciones que no dependan de la intervención divina directa, la canonización puede plantear o incluso intensificar otras preguntas. ¿Qué peso real se le dio a los milagros reportados, que, como vimos, capítulo 6, pueden ser interpretados como efectos del placebo, coincidencia en masa o fervor religioso? ¿Fue la canonización una respuesta a la necesidad pastoral de la Iglesia de respaldar un objeto de devoción tan popular, más que una confirmación irrefutable de un evento sobrenatural? ¿Es posible que la Iglesia reconociera su santidad basándose principalmente en su vida de virtud y humildad innegables, capítulos 2 y 7, incluso si la naturaleza última de sus visiones permanecía, o permanece, ambigua desde una perspectiva racional? ¿Validó realmente la canonización la visión específica del diseño celestial como un hecho histórico sobrenatural objetivo, o validó a la persona por su respuesta de fe y virtud a lo que ella creyó haber experimentado? ¿Puede una persona ser una santa sin que la historia particular que la hizo famosa sea, en el fondo, exactamente como ella la contó en cada detalle sobrenatural? Y mientras reflexionamos sobre el juicio de la historia y de la institución, mira a tu alrededor hoy. Estamos en pleno siglo XXI. 2 siglos han pasado desde esas noches en París. La ciencia ha avanzado de formas que Catalina ni siquiera podría haber soñado. La psicología ha desentrañado muchos misterios de la mente humana. Y, sin embargo, la medalla milagrosa no es una simple reliquia histórica expuesta en un museo. Sigue siendo producida y distribuida a millones cada año en todo el mundo. Personas de todas las culturas y continentes la llevan, la regalan, la rezan. Siguen reportando sentirse protegidos, recibir ayuda, experimentar consuelo o cambios en sus vidas. ¿Por qué? Porque un objeto ligado a una historia que, como hemos visto, admite interpretaciones tan opuestas, sigue teniendo tal vigencia y tal poder de convocatoria en la era de Internet y la incredulidad.
Es su persistencia, su popularidad global continua, la prueba definitiva de que su origen fue, de hecho, divino y que la gracia sigue fluyendo a través de ella, ajena a las dudas humanas? ¿O es un testimonio asombroso del poder inmutable de la fe, de la tradición, de la necesidad humana de símbolos tangibles en un mundo inmaterial, y de cómo una historia poderosa, una vez puesta en marcha, puede trascender su origen y vivir por sí misma, impulsada por la creencia colectiva de millones? Santa Catalina Laboure y la Medalla Milagrosa. Una historia que comienza con una afirmación tan asombrosa que te obliga a cuestionar la realidad. Una historia que te lleva a través de la vida inesperadamente normal de una mujer, los encuentros que afirmó haber tenido, la lucha por hacer realidad un diseño celestial, el fenómeno de los supuestos milagros y un largo y desconcertante periodo de anonimato, culminando en la validación oficial por parte de la Iglesia que alguna vez dudó. Pero al final, después de recorrer cada capa, de sopesar cada interpretación, las preguntas fundamentales que planteamos al principio siguen en el aire para ti. Fue Santa Catalina Laboure, esa mujer de la granja que vivió en el anonimato conventual y fue declarada santa, realmente una mensajera directa del cielo, una confidente de la Virgen María que nos trajo un regalo tangible de gracia? ¿O fue una mujer de fe extraordinaria, cuya profunda vida interior y sus convicciones genuinas, quizás expresadas a través de experiencias psicológicas complejas, como visiones vívidas, inspiraron la creación de un símbolo tan poderoso que, a través del efecto placebo, la coincidencia, el contexto de crisis y la fuerza imparable de la creencia colectiva y la tradición, generó un fenómeno masivo con efectos tangibles en la vida de innumerables personas? ¿O hay algo más? Hay explicaciones que aún se nos escapan, que combinan aspectos de lo espiritual genuino, lo psicológico profundo, lo social influyente y lo puramente aleatorio de formas que ni la ciencia ni la teología aún logran comprender completamente al 200%. Al final, después de recorrer toda su historia, de mirar los hechos conocidos y las interpretaciones posibles, la respuesta, como ocurre con tantos misterios que tocan lo divino y lo humano, y que se resisten a una única explicación sencilla, reside en ti. En tu propia perspectiva, en tu disposición a creer, en tu forma de sopesar las pruebas y los testimonios, en lo que resuena más profundamente con tu propia comprensión del mundo y de lo que es posible. ¿Qué piensas tú, después de escuchar toda la historia con sus giros, sus dudas y sus afirmaciones asombrosas? ¿Crees que la medalla milagrosa es fruto de una intervención divina auténtica, un canal de gracia tal como Santa Catalina Laboure afirmó haber recibido? ¿O ves su historia y sus supuestos efectos bajo una luz diferente, con explicaciones más, ancladas en lo humano, en la mente, en la fe o en la casualidad, por muy extraordinarias que parezcan las coincidencias? Deja tu opinión en los comentarios aquí abajo. Me encantará leer tu perspectiva y cómo interpretas tú este fascinante y persistente misterio. Y si te interesan estas exploraciones de historias que rozan el misterio, la fe y el desafío a la lógica convencional, si disfrutas sopesando diferentes puntos de vista en busca de tus propias respuestas, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita. Así no te perderás nuestras próximas inmersiones en enigmas históricos, espirituales y de la condición humana. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de la monja y el diseño celestial en sus manos.